Muy bien, estamos ya. Voy a entonces a dar las siguientes instrucciones que van a quedar. Bueno, entonces, vamos a elegir esta. Ahí está. Si ya les llegó la diapositiva, pueden observar que ya estamos concluyendo nuestro curso. Entonces, se le está llamando programación de actividades de fin de semestre. ¿Sí? Bien, pues estamos en estática. Esta es una tarea que ya está subida. Bueno, déjenme ver. Sería la tarea Androides de líneas y áreas. Quedó para el 6 de noviembre, que es la que ya tienen. Esta es la otra. Voy a subir. Va a quedar para el 11 de noviembre. Allí, digamos, es lo último de tareas. Hasta la tarea, no me acuerdo, creo que es, no sé si es 8 o 9 esta. Luego, para la fecha 16 de noviembre, tenemos nuestro examen 2. Entrega de trabajo final, 17 de noviembre. ¿Sí? Guárdense bien estas fechas porque, bueno, va a quedar grabado. Si ya le tomaron alguna foto, mejor. Ténganlo allí. De tal manera que Profe. nadie se vaya a confundir o que no me entienda. Profe, ¿Sí, está Eduardo? presentando. Sí. ¿Perdón? ¿Sí? ¿No se ve? No aparece. Que no se ve la de... entonces déjenme No. ver, regreso. Sí, bien, ahorita lo voy a... Ahorita corrijo. Bien, vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Déjenme. Sí, no sé si era el aviso, no me estaban viendo entonces. Bueno, déjenme, lo voy a repetir. Y esperemos de que, creo que agarré mal aquí vamos a ver. Ahorita sí me dicen, ¿se ve? ¿Y si me escucha alguien y si logran ver la diapositiva? ¿O aún no todavía? Ya, profe. Ya, profe. Ok, sí, es que creo que entré mal, le di un clic donde no era y según yo ya estaba presentando. Bueno, entonces repito otra vez, jóvenes, una disculpa por falla técnica. Entonces, aquí es ya para el cierre del semestre. Dice pues, tarea de centroides de línea y áreas, esa ya está. Subida, ya inclusive ya lo vieron. Voy a subir esta de momento de inercia, que es lo que estamos trabajando. ¿Para qué fecha va a quedar? Para el 11 como límite. Si lo tienen antes, envíenlo. Para ustedes y para mí mejor, ¿no? Que avancemos. Y vamos a tener un examen 2 el 16 de noviembre. ¿Sí? Y al otro día va a quedar la entrega del trabajo final. Estas son fechas. Guárdenlas, tómenle fotos y ahorita que lo tienen a la vista y aparte va a quedar, está en la grabación, está quedando. Bueno, eso sería lo que nos hace falta. Fechas y tareas. El examen. La otra. Partes que va a contener ese trabajo. ¿A qué me estoy refiriendo? A este trabajo final. ¿Qué es lo que se va a ver allí? Como les decía yo, el documento ya lo voy a conocer en cuanto a tareas, porque ya están revisadas. Pero nuestra evidencia es integrar un documento, como dice en nuestro programa, de que efectivamente llevamos a cabo la materia tal como lo indica el programa. Estamos cumpliendo, digamos. Y entonces ahí al final, ustedes ya lo exploraron y si no, explorar dice,
Aquí dice proyecto, en este caso proyecto, bueno. Nuestro proyecto pues es integrar todo el curso como nuestra evidencia. Como dice aquí, aquí se anuncian las habilidades, conocimientos, palabras, actitudes del estudiante. Organiza y analiza información derivada de su proyecto, en este caso del curso, ¿verdad? Utilizando dibujos, textos, tablas y todo lo que usamos para los series de ejercicios. Bueno, a eso se refiere este trabajo final, para que cumplamos lo que nos está indicando el serie. Obviamente que ya si estuvieran en un sexto o séptimo semestre, pues a lo mejor ya es un proyecto, no sé, de cálculo de un edificio o de una serie de elementos. Aquí es conocimiento básico aún, pero bueno, este es nuestro proyecto. ¿Qué debe tener al principio? Portada bien hechecita con, ¿qué va a tener? Escudos institucionales. Debe portar nombre de la materia, nombre del alumno, nombre del profesor, lugar y fecha. Si alguno de estos datos le falta, está mal hecho, ¿sí? Sí, adelante. Los escudos institucionales serían el de la UNACH y el de la facultad. Exactamente, es lo que dice allí, institucionales. Por ahí se consiguen rápido, Gracias. fácil los escudos. Entonces, esto es lo que debe contener la portada, ¿verdad? Siempre el lugar. Introducción a redactar aquí, el curso de estática, etcétera, 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 lo que ustedes, lo que se contiene, pues, ese documento. Está conformado de una serie de tareas que se fueron desarrollando a través durante el curso, ¿verdad? Bien, no es necesario ni muchas así páginas, una media cuartilla, tampoco unas 2 líneas, porque ahí sí desde ahí ya se empieza a ver que. ¿Por qué? Porque ustedes con el tiempo tienen que hacer informes, hay que redactar. Ni exceso de información, ni tampoco carencia de que de plano. Y que sea original, lo que realmente pensamos. De allí nos fuimos a la unidad 1. Se dejaron series de ejercicios, más o menos. No quiere decir que a fuerzas estos que están aquí, sino ustedes de lo que ya van y ya tienen incluido, lo que ya tienen en su carpeta, lo que van ido juntando, de allí sale el índice. Claro, no hay que amontonarlo. Entonces, estos pertenecen a la unidad 1. Quiere decir que ahí va a haber un separador, unidad 1. Que ya puse todo lo que hay de la unidad 1, de los ejercicios de la unidad 1, se pasa a la unidad 2. Este es su título. Y las series de ejercicios de la unidad 2. Que ya terminé de la 2, coloco los correspondientes a la unidad 3. Más o menos es lo que yo me acuerdo que quedó. Que ya está de la 4, perfecto, la 3, me paso a 4, los que están ahorita elaborando. Y al final estarán los que voy a subir. Están ahora sí, ya. Yo creo que hoy al rato lo subo, o más tardar mañana. Y esto es lo que va a tener. Y al final, una parte que se llama conclusiones. Pues, describir cómo estuvo el curso, aprendí, fue interesante y sin duda me va a servir para, no sé, para toda mi información de como ingeniero. Y ideas que ustedes tengan o la percepción que tienen del curso. A eso, ¿a qué concluyo, pues? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso quería compartirles para que no haya duda. ¿Qué es lo que quiere el maestro? Aquí está ya descrito y así debe aparecer, para que no haya lugar de duda de que no se dijo, no se aclaró, etc. Sí lo fui diciendo que lo prepararan sus tareas. ¿Para qué? Para que ya no les cueste, nada más hacen su portadita,
y van agregando, obviamente, en el índice algo como esto. ¿Sí? Bien, este es como un ejemplo, pero que sí, las unidades deben ser de la 1 a la 5 y lo que hay en cada unidad en 4 series de ejercicio. Si no hay duda, continúo con el curso, con lo que ya tenemos empezado. Bueno, de todas maneras es cuestión que esto va a ser como lo que le llaman un checklist. Contiene todo esto el trabajo, está bien ordenado, limpio. ¿Sí? Eso es lo que cuenta en el trabajo ya lo conozco, ya hay calificaciones. Pero ahora es que el alumno aprenda a ordenar y a exponer inclusive documentos que así van a trabajar. Ya cuando hagan un informe técnico, un informe, en fin, o ejecutivo, ustedes van a ir aprendiendo un montón de cosas relacionadas, pero que hay que saber presentar las cosas. A eso se refiere. Bueno, y paso pues a lo que estamos de la materia. Teorema de ejes paralelos de áreas, es lo que estamos viendo. Dice este comentario, si se conoce el momento de inercia para un área con respecto a un eje que pasa a través de su centroide, aquí está. Pero lo podemos hacerlo como se puede decir por partes. En este caso, un elemento diferencial de A es este que tengo aquí. Indicada y se lo Y. Inge, Entonces generamos diferencial de... ¿Sí? ¿Escucho? creo que su internet está fallando porque lo escuchamos cortado. ¿Muy cortado? Ay, híjole. Allí sí está un poquito... Sí, Inge. Sí, es probable que entonces tenga alguna... Profe, Sí, está un poquito... ¿Sí? ¿Escucho? ¿Sí? ¿Otros comentarios? Sí, dígame. Disculpe, ¿Por qué? yo tengo una duda con el examen. ¿A partir de qué unidad va a abarcar de la 3 de la 3 a la 5 para el segundo examen, verdad? Sí, es de la 3, lo que es equilibrio de cuerpo rígido, centroides y momento inercia. ¿Sí? ¿Se escuchó bien, jóvenes? Esperemos que les llegue al menos. Sí, que se escuchó bien. Bueno, ¿Cuándo por sería la eso, fecha del examen, profe? sí me escucha la mayoría bien. Es que a lo mejor también algún compañero pudiera tener problemas en internet, ¿verdad? Bueno, espero que me estén escuchando y de todas maneras voy a subir la clase para que si hay partes que no escuchan bien, las puedan repetir. Ok, bien. Inge, una Entonces pregunta. iba ¿Cuándo por va a ser acá. el examen? Ya quedó pues aquí, muchachos, es lo que les dije. Aquí está, ¿ve? ¿Lo estás viendo ahorita? ¿Sí ya Sí, viste Inge, la gracias. diapositiva? Eso, muy bien. Bueno, jóvenes, no crean que está molesto el maestro. No, es lo que les decía al principio, pero de buen humor. No se vayan a... Bueno, seguimos entonces. Muy bien. Entonces iba por acá. Afortunadamente esto también nos ayuda a la diapositiva. Bueno, iba entonces en este caso que hay un elemento diferencial. Decía pues por acá, esto era lo primero. Y que respecto a este eje centroidal, hay una distancia y, es lo que me está diciendo este enunciado. ¿De dónde lo estoy midiendo? A partir del eje centroidal. Mientras que hay un eje fijo entre los ejes, en este caso, el eje X. Bueno, pero mi referencia es respecto al eje X centroidal. Bien,
Entonces, este teorema de ejes paralelos quiere decir que X y X testada que le llamamos con esta línea se define como una distancia Y. Vamos a ver si aquí aparece. Aquí está. No es diferencial de Y, sí, aclaro esto. Es lo que se está diciendo en esa. Y aquí no es diferencial de X, es distancia X, ¿verdad? Se está aclarando aquí. Dice, se define como distancia Y. Como el momento de inercia de diferencial de área con respecto al eje X es diferencial de IX es igual, en este caso va a ser Y más distancia Y al cuadrado diferencial de área. ¿Por qué? Porque la clase pasada veíamos que era igual a Y cuadrada diferencial de área. Pero ahora esa distancia total, voy a referir, para llegar a X, ¿cuánto avanzo? La distancia Y más esta Y. A eso se está refiriendo aquí. Y acuérdense que esto se elevaba al cuadrado por diferencial de área. ¿Por qué? Porque es diferencial del momento de inercia respecto del eje X. Entonces, para toda el área, ¿qué debo hacer? Bueno, pues desarrollo este binomio. Aquí ya está desarrollado. Y luego, acuérdense que integrábamos. Aquí era Y cuadrada, pero ahora esa Y es Y más distancia Y elevada al cuadrado. Bien. Pero el teorema, al desarrollar este cuadrado de un binomio, es decir, esto que tengo aquí lo voy a integrar, pero desarrollado son estos tres términos. El primero que es integral de Y cuadrada diferencial de área. Ahora aquí, 2 veces Y, ¿sí? Que salió pues del desarrollo del binomio. 2 veces Y, que es una constante. ¿Por qué? Porque se dijo que esta es distancia Y, es un dato. Como es constante, lo saco de la integral y me quedó nada más la variable Y diferencial de área. Y más el cuadrado de esa distancia Y, es esta integral de diferencial de área. Correcto. Ya está sustituido ese cuadrado del binomio. Y vamos a ver qué se depura. El primer término de la derecha representa el momento de inercia del área con respecto al eje X centroidal. Es decir, el momento de inercia respecto de este eje hasta llegar aquí. Ese es el primer término. Y dice, con respecto al eje, o sea, le podemos llamar IX testadas, ambos o solo la X. El segundo término es 0, ya que el eje X pasa a través del centroide, es decir, carece de una distancia. ¿Sí? Centroide del área C. O sea, que este es igual a 0. ¿Por qué? Porque el centroide, esa distancia Y no tiene valor porque está pasando sobre el mismo eje. De tal manera que al final nada más nos queda la integral de esto, ¿sí? Este primer término, aquí ¿sí? Que decía que el primer término está saliendo, o lo estamos denotando como IX testada, que es esta, más el último término que quedó, que es área por la distancia al cuadrado. Esto es lo que se está jalando aquí. Y el que estaba aquí, intermedio, se canceló por lo que ya se dijo que es igual a 0. Este es el teorema de ejes paralelos. ¿Qué significa? Que voy a sacar el momento de inercia respecto del centroide de la figura más la distancia de la referencia que esté tomando. En este caso, pues está hablando del eje X, pero puede ser otra referencia. Entonces, esa distancia por el área, esa distancia al cuadrado por el área, lo agrego.
Y ahora sí, ya quedó. Este es el teorema de ejes paralelos. Y una expresión semejante a y, es decir, hacemos lo mismo. Pero aquí, ¿qué va a cambiar? Esto, el momento de inercia respecto del eje y testada más área por la distancia x al cuadrado. Es decir, vamos a ver si está en la figura. Bueno, de acá para acá hay una distancia x. De acá para acá hay una distancia y. Entonces, si quiero respecto del eje x, esta es mi referencia. Y si es respecto del eje y, entonces aquí tomo esta distancia x más la x para llegar a la diferencial de área. Entonces son expresiones idénticas. Nada más cambia esto, que aquí le llamo y, el área es la misma, y aquí en lugar de distancia y, tengo distancia x. Entonces ya tengo las fórmulas para encontrar el momento de inercia respecto a cualquiera de los dos ejes coordenados. Y para el momento polar de inercia con respecto a un eje perpendicular al plano XY y que pasa a través del polo O, igual, es igual a la suma del momento de inercia del centroide de la figura más A por una distancia al cuadrado. Regreso a la gráfica. Esa D se está generando aquí. Esa D es igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado. Y luego de acá está pues la otra parte para llegar a los momentos de inercia, es decir, aquí en este caso lo estamos sacando respecto del eje X y respecto del eje Y. Pero esta D ya está reemplazada aquí, está llegando hasta la diferencial de área, ¿de acuerdo? De allí sale el teorema de ejes paralelos. Y entonces, aquí no tenemos problema. Entonces, y el momento polar de inercia sabíamos que salía de la suma de los dos momentos de inercia respecto a los ejes X, pero centroidales. ¿Sí? Y esto es agregar esa distancia que acabo de explicar. Área es la misma. Bien, allí queda concluido, digamos, la parte de qué es el teorema de ejes paralelos y cómo se deduce. Bien, en un momento lo vamos a utilizar. Hay un elemento que se llama radio de giro de áreas. Esto es algo muy simple, muy fácil. Y dice que el radio de giro de un área plana se usa a menudo para el diseño de columnas en mecánica estructural, en tuberías y canales en hidráulica. Y siempre que se conozca el área y los momentos de inercia, los radios de giro se determina a partir. Entonces aquí, por ejemplo, este es el área que teníamos en la figura anterior. Aquí está nuestro sistema de ejes, lo llevamos al centroide y al origen, su centro geométrico. Aquí está X y Y. Bien, aquí se supone como si toda esta área se concentrara en una franjita y que su efecto fuera el mismo que cuando está distribuido. A esa distancia a la que lo alejamos es lo que estamos llamando radio de giro. ¿Sí? Es una cantidad igual, como decía, momento de inercia. Así por sí mismo, pues, no es algo, digamos, un factor que combinado con otros elementos nos sirve para esto que acabo de describir. Bueno, esto es lo que podríamos decir que es. Entonces, si mi referencia es respecto del eje X, le llamamos kx. Si mi referencia respecto del eje Y es el eje Y, es el ky. Y si la referencia es el centro de la sección,
Entonces, como si esto fuera algo circular, como un anillo, como si toda esta área se repartiera de esta manera y lo colocara de tal manera que, como dice arriba, si conozco el área total y el momento de inercia, puedo calcular estos factores que se llaman radio de giro. Este sería el polar respecto a X, respecto a Y. ¿Cómo los voy a calcular? Entonces, sabemos que Ix es igual a distancia, en este caso Kx al cuadrado, así como vimos el momento de inercia, por área. Esto obviamente se integraba, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí ya son factores. Entonces aquí lo estamos llamando Kx cuadrada, de tal manera que si me interesa el radio de giro Kx, es igual al momento de inercia Ix entre el área. Si me interesa el Y o Ky, pues uso el momento de inercia respecto al eje Y. Esta es su fórmula. Lo despejamos y así obtenemos Ky. Y el polar, pues aquí hay un KO elevado al cuadrado y por área. Quiero conocer el radio de giro polar, entonces uso el momento de inercia polar, que ya sabemos cómo se obtiene. En todos los casos el área es la misma. Lo que va cambiando es entonces los momentos de inercia de cada respecto a cada eje. Eso es lo que llamamos el radio de giro. Vamos a ver entonces esto. Ya está. Tenemos un caso aquí rectangular. Formulitas las más inmediatas que van a estar encontrando. Determinar el radio de giro para el área rectangular indicada respecto al, por ejemplo, inciso A, al eje X centroidal, que pase por acá. Inciso B, un eje perpendicular al plano, X y Y centroidal, que pasa a través del origen, el origen o sea, donde está el centro. Y C, un eje paralelo que le podemos llamar XB, que pasa por la base del rectángulo. Entonces hay tres casos, vean pues, que no es nada más la forma y una formulita, sino depende cada caso. Bien, para el primer caso, momento de inercia respecto a un eje, al eje centroidal X. Bien, para poder determinar respecto al momento, a este eje centroidal, generamos digamos, este planteamiento. Ya vimos que tenemos que generar una diferencial de área paralela al eje X, que esté a una distancia Y. Y obviamente que esto sería la altura de este pequeño rectángulo, la diferencial de área tendría dy. Bien. Pero que está alejado a una distancia Y respecto al eje X, porque así allí me lo están pidiendo. Bien, preparamos información. Diferencial de área, observamos que es B, su base de este rectangulito, por su altura, que es de Y. Y todos sabemos que al integrar, o sea, toda esta área, ya sin necesidad de que integremos, sabemos que el área total de este rectángulo es base por altura. Ya está. Y aquí igual se repite. De acá para acá hay una distancia Y. Pero bueno, ahorita estamos en el caso respecto al eje centroidal X. Y bien, preparamos, ya tenemos la información. ¿Cuál era nuestro modelo o es nuestro modelo? Si es respecto al eje X, agarramos una distancia Y por diferencial de área. En este caso, Y es la misma, pero diferencial de área nos quedó que es B por distancia Y.
Ahora, para que abarquemos todo el rectángulo, ¿qué debo hacer? Mis límites deben ser desde, aquí es 0, de acá para acá sería negativo, de acá para acá sería positivo. Sin duda ustedes acaban de ver todo esto en cálculo integral, que es lo que están llevando o concluyendo. Bueno, de allí la razón de los límites. Aquí seguimos, pero ahora sacamos a b porque es una constante y nos quedó y cuadrada diferencial de y. Todos sabemos que y cuadrada al integrarla se vuelve y cúbica. Sus límites, reemplazamos esa y por sus límites y nos quedó que es el momento de inercia respecto a este eje centroidal es base por altura al cubo sobre 12. Si, por ejemplo, tuviera 20 de base y 40 de altura, aquí le pondríamos 20 por 40 al cubo sobre 12, y eso sería el momento de inercia, ya numéricamente. Y vean las unidades. Este tiene unidades, por ejemplo, de centímetros, este también. Entonces, centímetros por centímetros al cubo sería centímetros cuartos. Acuérdense que esa fue la unidad que nos quedó. Debe de corresponder. Si aquí tuviéramos b cuadrada y h cúbica, está mal, sería una señal de que está mal. ¿Por qué? Porque nos daría unidades a la 5, ¿verdad? Entonces deben ser a la cuarta. Bien. ¿Cómo nos quedó la fórmula del momento del radio de giro? En este caso debería de ser de x testada. Bueno, respecto a, pero este es el eje que estamos trabajando. Nos quedó pues de que era ix respecto del centroide entre el área. Ya está sustituido aquí. BH aquí y BH se simplificaron. Aquí nos quedó que esta h le puedo sacar raíz y raíz de 2. Este sería el valor del radio de giro, pero respecto del eje X centroidal. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces el inciso A. ¿Qué vamos a hacer con el inciso B? En este caso se va a obtener intercambiando las dimensiones de B y H, o sea, que ahora ¿qué tenemos que hacer? Que esa diferencial de área esté alejada a una distancia X, tal como lo estamos haciendo aquí. Ahora la franja, en lugar de horizontal, la ponemos vertical. Esta diferencial de área, ¿cuánto mide? ¿Cuáles sus dimensiones? H por diferencial de X. Aquí está. Sabemos que esto también, igual que el caso pasado, el área es base por altura. Es decir, aquí es B completa, H completa y me da el área total, sin necesidad de integrar, por ser un rectángulo. Ahora el momento de inercia, pero mi eje de referencia es este ahora. Entonces, mi distancia es x al cuadrado diferencial de área. X al cuadrado por diferencial de área, etcétera. Pero ahora vemos que para que me cubra todo el rectángulo, igual como en el X, ahora mis límites son estos. Desde B sobre 2 negativa hasta B sobre 2 positivo. Y ya está preparada la integral. La ejecutamos. Y este es el momento de inercia respecto del eje Y. ¿Está bien? Pero ahora dice, a ver, ¿qué decía la pregunta segunda? Un eje perpendicular al plano XY que pasa a través del centroide. Entonces quiere decir que está pasando aquí. Y entonces ahí es donde aprovechábamos. Y lo que acabamos de ver hace un momentito, ¿dónde está? Aquí. El JO. Salía, el momento de inercia salía pues de la suma de los dos momentos de inercia. Ahorita vamos a ver.
JO, aquí está, aquí vamos. Aquí es lo que estábamos trabajando, aquí está. Habíamos dicho pues el momento de inercia polar era IX más IY, pero ahorita es respecto del centroide, ¿sí? Entonces debo utilizar IX testada y Y testada. Y ese sería el momento polar, el momento de inercia. Entonces aquí sustituimos el anterior, el de 1/12 de B por H cúbica y 1/12 por HB cúbica, que es lo que resultó en Y. Factorizamos esto y aquí está el momento polar. Ahora, decía pues de que es el momento polar entre el área. Aquí está lo que acabamos de calcular. Aquí está el área. Y aquí ya simplificamos. Y esta sería la expresión que me da el momento polar. O sea, que pase por este polo. Y este es su radio de giro. Este es lo que... Entonces depende. ¿Cuánto valga H? ¿Cuánto vale B de la sección? Entre 12 raíz. Y eso sería el valor de KO. En el momento que le pongamos números, dimensiones en ya unidades conocidas. Pero estas son las expresiones que podemos encontrar, sin duda, en las tablas ya de momentos de inercia. Pero repito, hay que tener cuidado para usarlas, porque puede ser que use una fórmula que no corresponde al caso y echamos a perder el problema. Bien, aquí era el inciso, digamos, el inciso de interés de X. Bueno, ahora aquí el C, aquí anda mal, nada más que no, creo que sí, no sé, no. Sería el C aquí, nada más que lo está como como fotografía, como imagen, entonces no lo puedo cambiar. Bueno, entonces nos vamos respecto del, ahora sería el X, por eso dice, en este caso se integra desde la base XB hasta H, o sea, esta es nuestra representación que teníamos. ¿Ok? Bien, pero ahora me interesa respecto de ¿qué? De XB, donde Y es igual a 0 hasta Y igual a H, es decir, hacemos un barrido de aquí hasta acá. H es la suma de estos dos. Bien. Y la diferencial de área, pues B, la base por la altura. Que todos sabemos que es base por altura, el área total. Aquí está mi referencia ahora. Entonces el momento de inercia, XB es igual a Y cuadrada diferencial de área. Esa es mi fórmula. Ahora, aquí sí, Y cuadrada por B diferencial de Y, ya reemplazamos. La B, que es una constante, y nos quedará nada más en función de la altura, que es Y cuadrada, diferencial de Y. 0H, vean, aquí cambiaron los límites, aquí se dijo. De tal manera que esta Y, pues se vuelve Y cúbica sobre 3. De tal manera que se observa que el momento de inercia, cuando mi referencia es la base de este rectángulo, es base por altura al cubo sobre 3. Las literales son las mismas. ¿Qué cambió? Cuando era con respecto al centroide. Aquí es el que está el primerito. BH cúbica sobre 12. Cuando lo calculamos respecto de esta línea. Pero ahora estamos en el caso que lo estamos calculando desde la base. ¿Qué cambió? En lugar de 12, aquí es 3. Y las dimensiones de arriba son las mismas. ¿Okay? Vean esa diferencia. Pero no es lo mismo dividir entre 3 que dividir entre 12. ¿Sí? Quiere decir que si el denominador es mucho más grande, el momento de inercia se hace más pequeño.
Y si es pequeño el denominador, como aquí que es 3, creció el momento de inercia. Es decir, entonces vean cómo esto varía respecto de la referencia que estemos tomando. Bien. Como nos están pidiendo el radio de giro respecto a la base, nos quedó que esta es su fórmula, la sustituimos, y aquí está, que resultó que es h sobre raíz de 3. Vean las diferencias, las literales aparentemente pues iguales, pero los factores van cambiando. Espero que todo esto vaya quedando bien comprendido. Bien, aquí este resultado se puede obtener usando ese teorema que les decía. El momento de inercia respecto de la base es igual al momento de inercia respecto a un eje centroidal, en este caso X, más el área por esa distancia al cuadrado. Y aquí el área pues es base por altura, en este caso, el área total. Aquí la distancia Y, que me he referido más de una vez, esta distancia Y es igual a la mitad de la altura del rectángulo. Aquí está. Bien, para que no vayamos a cometer un error. Entonces el momento de inercia respecto a la base es igual al momento de inercia respecto al centroide. Pero del centroide quedó que es igual a 1/12 de la base por h cúbica, que es el primerito que encontramos. ¿Sí? Respecto al centroide. Regreso. ¿Sí? En donde voy en aquí voy. Más base por altura, que es el área, esta. Y más h sobre 2, que es la distancia que le estamos llamando de Y. Entonces el momento de inercia, ya aquí, ya esto lo elevamos al cuadrado, etcétera, ¿no? Todo esto sumamos, simplificamos y vean, dh cúbica sobre 3 obtuvimos usando el teorema de ejes paralelos, que es el ejercicio que acabamos de resolver aquí. Vean, es el mismo resultado. Entonces vean cómo la utilidad del teorema de ejes paralelos es, aquí digamos que lo probamos. Ese era el propósito. Habían dos maneras de calcular entonces el momento de inercia respecto de la base. Bien. Entonces allí queda, digamos, probado pues el teorema de ejes paralelos, cómo funciona. Bueno, aquí es un ejercicio de los que ya hicimos. No tiene ya mucho, es por integración, que se hace dependiendo que me pidan, pues llegar al radio de giro. Aquí se prepara la información, como aquí va a quedar la diapositiva en la grabación. Se prepara todo esto, pues ya no es algo novedoso, ya vieron cómo se ejecuta, ¿verdad? Y entonces llegamos pues a los resultados de lo que nos están pidiendo. El momento de inercia respecto del eje X. Y finalmente nos quedó como AB cúbica sobre 51. Nos pedían su radio de giro. Entonces, si ya tengo el área y ya tengo el momento de inercia, sustituimos y nos queda que el KX, o sea, radio de giro de esta sección, ¿sí?, es la que estamos obteniendo aquí. Vean, es B raíz de 7 sobre 51. De estas figuras, pues no lo van a encontrar en tablita. Hay que calcularlas dependiendo de la función que tengamos. Pero el proceso es el que ya vimos, que calculo el área, que calculo el momento respecto al eje que me están pidiendo, y llegamos al cálculo de ese radio de giro. ¿Sí? Bien, entonces queda allí
pueden ver ya de manera rápida, pues sí, ya revisarla. Este problema anterior se podía también usar en este caso ya el teorema de ejes paralelos. Es una semejanza a lo que se hace aquí. Por ejemplo, hagamos de cuenta que este rectangulito lo llevamos para acá. Y esta ya es una fórmula que ya conocemos, que es la primera que vimos. Momento de inercia respecto a un eje centroidal. Pero aquí hay que hacer una semejanza. Este rectangulito pues tiene aquí un eje, aquí está su centroide. X testada y Y testada es el centroide de esta franjita, cuya base es de X y su altura es Y sobre 2, porque esta franjita mide Y. Ahora, por semejanza, para la franja indicada en la base es, en este caso es A, en este caso es de X. O sea, como este rectángulo y este rectángulo, A lo puedo sustituir por dx. Y semejanza, esto es de semejanza de rectángulos y la altura. Aquí yo tengo una altura B y aquí tengo una altura Y. Entonces quiere decir que la diferencial del momento de inercia respecto de este eje centroidal es igual a 1/12 ¿de quién? De la base por la altura al cubo. Es la fórmula que usamos, que encontramos cuando calculamos el momento de inercia de un rectángulo. Nada más que este es un rectángulo, digamos, grande, y este es una diferencial de rectángulo, ¿verdad? Pero la figura hay semejanza. Entonces, sustituyendo A por dx y B por Y, hacemos lo siguiente. Diferencial de Ix, esta sería diferencial del momento de inercia respecto al eje centroidal. El área, pues sería diferencial de área, porque estamos hablando de diferencial de X. Este es el teorema de ejes paralelos. ¿Sí? Allí voy. Y la distancia Y, que es elevada al cuadrado. Vamos dándole, entonces, de acuerdo a lo que ya se acordó antes. Diferencial de área del rectángulo chiquitito es Y diferencial de X. La distancia Y de la franjita, o sea, del rectángulo pequeñito, aquí está a Y sobre 2. Es lo que estamos reemplazando aquí. Se está volviendo aquí a poner para no tener error. Entonces, esta diferencial de momento de inercia respecto de el eje X. Ah, bien, del rectángulo nos quedó entonces que es 1/12 de la base por la altura al cubo. Pero aquí le estamos llamando de X y Y cúbica. Más Y diferencial de X, acuérdense que es el área del rectangulito. Y Y sobre 2 es su distancia para llegar al centroide de ese rectangulito, elevado al cuadrado. Vamos desarrollando eso. 1/12 de Y cúbica de X más esto, lo desarrollo, ya se convirtió en esto, se simplifica y nos quedó como 1/3 de Y cúbica diferencial de X. ¿Qué voy a hacer ahora? Para poder encontrar el momento de inercia respecto del área total, integro esto. Y todos sabemos que esto es un factor Y cúbica y esto nos lleva pues a esta integral de 0 hasta A, usando obviamente esta expresión que tengo aquí. Aquí ya está. ¿Qué voy a hacer? Sustituir 1/3 de la integral de K X a las 5 medios. ¿Por qué? Porque es la expresión que tengo aquí. Aquí está esta. Aquí está Y. Es lo que estamos sustituyendo aquí, ¿verdad? Esta Y,
pero como está elevada al cubo allí en la fórmula que tenemos aquí, pues lo tenemos que elevar al cubo. Seguimos desarrollando la integral. Se volvió aquí a la 15. 3 por 5, 15. Al integrar a la 17, sobre 17 medios. Simplificamos. E y X. Vean. 2/51 de AB cúbica. Aquí es lo que se dijo. Resultado obtenido, el anterior, este que tuvimos aquí está, 2 AB cúbica sobre 51. Pero aquí es utilizando el teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Es lo que se hizo aquí. Una prueba más de que ese teorema es efectivo, que en muchos casos se va a tener que aplicar para resolver determinados problemas que pudieran parecer complejos. Para eso sirve. Ahorita aquí pues se está viendo como una manera de ejemplo, ¿no? Aquí es igual, es integrar otra vez, aquí como que repetir la diapositiva, pero es cálculo de KX, KY y KO. Algo que hicimos hace un momento, pues creo ya es nada más repasarlo y el criterio es el mismo, preparar la información, el área, el momento de inercia respecto al eje X, a Y, el momento respecto al eje YX, puede usar el teorema de ejes paralelos, igual como lo hicimos hace un momento, y también ya vimos que es efectivo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Que estamos usando la misma franja. Lo calculamos para Y directamente como está aquí. Y para X, exactamente usando ejes paralelos. Y se vuelve otra vez a repetir lo que acabamos de mostrar. Bueno, todo esto sería a través de integración, cuando no hay una fórmula que la encontremos en la tabla, sino que encontramos la función y tenemos que resolverla por integración. Aquí ya hemos llegado a una situación en cálculo de momento de inercia, pero que ya de áreas compuestas. Bueno. Aquí, por ejemplo, vemos que hay un rectángulo, aquí hay otro rectángulo y un círculo. Entonces, aquí ya no hay una función única y tenemos que hacer entonces el planteamiento parte por parte. Es decir, aquí está la primera con sus unidades. ¿Su centroide dónde está? Aquí. Su centroide de este está aquí. Su centroide de este está aquí. Pero ahora dice determinar el momento de inercia del área de la sección transversal de la viga con respecto a este eje. Esta es la referencia que me están dando. El centroide se encuentra, en este caso, esta Y testada está a 154.4 milímetros. Ya nos lo están dando como dato. Pero si lo calculamos, esto debemos de encontrar. Bueno, entonces ya me dieron ese dato. De manera que entonces aquí está X déjenme ver, 150, que es la base. Aquí entonces usando el teorema de ejes paralelos. Entonces de acá para llegar a este centroide de aquí, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si aquí hay 15, pero el centroide no está en la línea extrema, está a la mitad. Por eso, de allí, ¿qué sería? 154 menos los 7.5, ¿verdad? Por eso aquí hay 146.9 milímetros. De allí salió ese dato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya cambió. Vean dónde está la referencia. Aquí está en el extremo de la sección.
pero su centroide está a la mitad, como lo está indicando aquí, esta línea punteada. De ahí salió ese de que es 146 milímetros su centroide de esta área 1 respecto del eje de referencia. Ahora de aquí, sabemos que hay 15 y luego 150. Aquí está en la figura original. Aquí igual ahora, ¿qué sucede? Que el centroide de este está a la mitad, pero desde aquí, de 150. Entonces, de acá para acá habrá la mitad sería 75, ¿sí? 75. Pero aquí hay entonces, respecto de esta cantidad, 75, pero aquí hay una referencia, 149. Le vamos a restar esos 75. Y de ahí está saliendo que respecto de esta referencia, el centroide de la área 2 está a 64.4 milímetros. Son las distancias. Finalmente, de acá para acá, el radio son 50. ¿Sí? Pero de acá para acá, hasta acá, resulta que hay 154.4 milímetros. ¿Sí? Pero eso, ¿hasta dónde está llegando? Hasta aquí. De tal manera que aquí hay 50, que es el radio, más debe ser 10.5 la altura que hay para llegar al eje X. ¿Sí? Y entonces ya tenemos las distancias de los centroides de cada área con respecto al eje que me están indicando, que es donde se está calculando el momento de inercia. ¿De acuerdo? Eso es. Ahora vamos a usar el teorema de ejes paralelos. Bueno, aquí se puede generar una especie de tablita y usamos el teorema de ejes paralelos. Bien, para ello acuérdense que necesitábamos área. Y aquí se enumeró 1, 2 y 3. Son las que hay aquí. Sería 1, 2 y 3, para no perdernos. El orden aquí es muy importante. Bueno, el área de un rectángulo, pues es lo de menos. El otro rectángulo y del área circular, aquí están las tres formulitas. Ahora sí, el momento de inercia de cada uno de ellos, de su eje centroidal. Bueno, hay una formulita, es decir, las que ya encontramos hace un momento. Un doceavo de la base por la altura al cubo, es lo que se aplicó aquí, del primer rectángulo, ¿sí? Y aquí entonces, aquí está un doceavo de la base por la altura al cubo. ¿De quién es? Del primer rectángulo, de ¿sí? Ese es el momento de inercia que hemos visto en la primera fila que hay aquí. Su distancia, en este caso, su momento de inercia, nos va a resultar entonces 146.9. Salió entonces de aquí. Rectángulo 2, un doceavo de la base por la altura. Ahora miren, aquí la altura es digamos, el rectángulo vertical. Y resultó 64.4 en este caso por elevada a la cuarta milímetros. Y luego del rectángulo, del área circular, pi sobre 4 por, en este caso, ¿cómo se llama? La distancia al cuadrado a la cuarta, porque es una sola dimensión en este caso. Bien, esto nos dio esta cantidad. Eso sería entonces todos los datos que tenemos de quién, del momento de inercia respecto a los
centroides. Aquí vean que está respecto a los centroides. Ahora aquí necesitamos calcular quién a esta parte de aquí, ¿sí? A de distancia y al cuadrado. Se va calculando para cada una de las, en este caso del primero, que sería del área 1, del área 2, del área 3. ¿Qué se aplicó? Esto que está aquí. Aquí está. De tal manera que, ¿qué vamos a hacer? La suma de los momentos de todo lo que está resultando aquí, de todo esto, y nos da esto. 95.898 por 10 a la 6 milímetros cuadrados. Esa es la forma de ir determinando, es decir, en este caso, una figura compuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Preparar la información una. ¿Cuánto tiene de área el área 1? ¿Cuánto tiene de área el área 2? ¿Cuánto tiene el área 3? Luego, respecto a la referencia que nos dieron, ¿a qué distancia está su centroide? ¿Qué es lo que llamamos D? Y su fórmula respecto a su propio centroide. Entonces, lo que se hizo en la primera, digamos aquí en el primer cálculo, como lo dice aquí, aquí está su distancia en I y su momento de inercia respecto a ese eje, que son datos que ya, las formulitas que ya trabajamos. La única que no hemos visto es la de el área circular, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, como pueden ver, es trabajar en orden, ir preparando área por área, y si es teorema de ejes paralelos, sumar todo esto, sumar lo que obtuvimos aquí, y eso me va a dar el momento de inercia respecto a cualquiera de las referencias que nos den. Bueno, allí fue bastante directo. Lo que les decía hace un momento. Aquí hay un área circular determinada al momento de inercia de polar, en este caso de un área circular. Entonces aquí dice, usando el resultado de la parte A, determinar el momento de inercia de un área circular respecto a su diámetro. Bien, en el inciso A, se escoge un elemento de área diferencial anular, que es esto, como un anillo. Como todas las partes del área diferencial están a la misma distancia del origen, se tiene que diferencial de JO, o sea, del momento polar del origen, es igual, aquí le pongo una U cuadrada diferencial de área. ¿Sí? Y diferencial de área todos sabemos que es igual a 2pi. En este caso le estamos llamando U, esa diferencial, esa distancia. Y R pues es lo que nos va a abarcar todo el círculo. Aquí U es este espesor que tenemos aquí. ¿De acuerdo? U es, repito, aquí está diferencial de U, aquí están las dos flechitas. ¿De acuerdo? Por eso aquí está diferencial de U. Y toda la longitud de este anillo es 2pi U. Es decir, porque este es el radio. Y sabemos que el área es igual a longitud por espesor o por altura. Esta es su fórmula. Bien, hagamos de cuenta que esto lo cortáramos aquí, esta franja, y lo extendiéramos. Eso sería entonces, por eso, esa sería su longitud y por la altura. La altura es de U. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el momento polar de esta área circular lo voy a obtener integrando, ¿quién? La diferencial de J.
JO, y es igual a la distancia al cuadrado por diferencial de área, que es 2pi_u diferencial de u. 2pi es una constante. Esta u cuadrada con u se volvió cúbica. Diferencial de u. O sea, entre más ancha sea la franja, vamos cubriendo y rellenando este círculo. ¿Ok? Bien. De tal manera que ese JO íntegro al cubo se vuelve la cuarta. Y aquí nos quedó que el momento polar de inercia es igual a 1/2 de pi r cuarta, pero respecto del polo. Ah, bien. ¿Para qué me puede servir entonces esto? El momento polar respecto a su diámetro. Entonces, por la simetría del área circular, se tiene que Ix es igual a Y. Es decir, momento respecto a eje y a este eje son iguales, porque es circular. Por lo tanto, y como vimos anteriormente, el momento polar era igual a la suma de los dos momentos de los ejes X y Y. Bien, como son iguales, pues puedo decir que es igual a 2 veces Ix, porque Y es igual a Ix. O 2 veces Y, cualquiera de los dos. ¿Y cuánto es el momento polar de JO? 1/2 de pi r cuarto. 2 veces Ix. De tal manera que puedo calcular Ix al conocer el polar. Y aquí está. Eso es lo que nos preguntaron. Y cuidado entonces. Si me piden el momento polar, esta es su fórmula. Si me piden el momento respecto a X o a Y, esta es su fórmula. ¿En qué varían? En que aquí es un cuarto la división, aquí es un medio. ¿Dónde da más momento? Porque aquí divido en un número menor que en este. Esas son las diferencias. Repito otra vez. No es lo mismo un cuarto que un medio. A eso es lo que estamos trabajando. Bien. Y cuando sea una sección rectangular, triangular, ¿cuál es su fórmula? No la habíamos visto. Determinar el momento de inercia de un triángulo respecto a su base. Ah, bueno, lo quieren aquí. ¿Qué debemos hacer para llegar a su fórmula? Dibujar un triángulo de base B. Aquí está. Con altura H, aquí está. Se escoge el eje X de manera que coincida con la base. Aquí está el eje X. Se escoge una banda diferencial paralela al eje X. Aquí está. Para que todas las partes de la banda estén a la misma distancia respecto del eje X. Bien. Sabemos entonces que la diferencial del momento de inercia respecto del eje X es igual a la distancia a donde esté esa franja diferencial de área. ¿Sí? Bien. Pero aquí no tenemos cómo esto integrar. Entonces tenemos que preparar información. ¿Cuál? Diferencial de esta área, pequeña área, cuya base es entonces L. ¿Y cuál es su altura? dy. Esta diferencial de área es igual a L de y. Bueno, hasta allí vamos. Pero como no puedo integrar así como está la diferencial de área, hay que buscar una manera en que se pueda. Y por similitud decimos que L es igual a B, como H menos Y es a H. ¿Salió de dónde? De que B es la proporcionalidad, es lo que estamos usando aquí. Dijimos que L es a B. Entonces, L, la base de este rectangulito es relacionado con la base del triángulo. Y la H con relación
a este triángulo grande con este triángulo pequeño. Es esa proporcionalidad la que se está usando aquí. Aquí está. De tal manera que L lo puedo despejar, que ya no quede como L, sino más bien en función de algo. Pues esta pasa multiplicando y todo lo demás que tengo allí. Ahora sí, la diferencial de área ya no es lo que teníamos aquí, L de Y. Ahora resulta que L ya está reemplazada. ¿Quién es? B, H menos Y entre H de Y. Ya quedó entonces, ¿en función de quién? De la Y. Todos los demás son constantes. Ahora sí, vamos a integrar ¿desde dónde? Desde Y igual a 0 hasta Y igual a H. Entonces el momento de inercia sabemos que es igual a Y cuadrada diferencial de área. Y cuadrada, pero diferencial de área es todo esto por dy. Esto lo jalamos para acá. Sacamos factores o lo que es constante. En primer lugar, esta B y H. Esta B con esta H lo sacamos. Aquí está. ¿Qué nos quedó? Esta H que está al cuadrado, H por Y cuadrada aquí. Ajá, esto está multiplicando. Y también se convirtió en Y cúbica este producto. Bien, ¿qué es lo que quedó? Diferencial de Y, etcétera. ¿De dónde a dónde? De 0 hasta H. Preparada la integral. Esto ya es algo que dominan. Se sigue conservando afuera estos términos. Cuando ya integré, ahora sustituimos a estas Y's que fueron integradas, ¿sí? Por la H. Simplificamos y resulta que el momento de inercia respecto del eje X, un doceavo, en este caso, de B por H cúbica. Vean, esta se parece a la del rectángulo, ¿sí? Pero cuando es respecto, en este caso, del eje X. Para encontrar, entonces, Y, hay que trabajar aquí ahora, generar una diferencial vertical. E ir, ahora sí que resolviendo tal como lo hicimos aquí, hasta llegar a una fórmula que sin duda va a ser distinta. Bien, vamos a ver qué hay por acá. A esto me refería hace un momento. Propiedades geométricas de líneas y áreas. Aquí está de un segmento circular, es la ubicación del centroide, etcétera. Aquí están los momentos de inercia de área. El momento de inercia, en este caso del eje X, respecto del eje X, cuando tenemos un área como esta, variando de menos teta a teta. El IX, ok, ahí está. Área, en este caso, un sector circular. Cuando es un cuarto de círculo, estas son sus formulitas. Veamos, son iguales. ¿Por qué? Porque hay ciertas, ¿cómo se llama? Dividimos entre dos y las partes se dividen iguales y por eso Ix e Y son iguales. Aquí cuando ya tenemos, en este caso, área semicircular. Acuérdense que acabamos de ver que Ix es igual a un cuarto. Pero era para todo el área circular. Cuando es semicircular, aquí vean, nada más bajó, en lugar de un cuarto, se volvió un octavo. Y para Y, igual. Esto es, como les digo, están en los libros. Pero tengamos cuidado con el uso de ellas. Aquí esta es la que acabamos de resolver. Aquí están las otras que acabamos de resolver. Aquí, vean, el triángulo no está igual que el que acabamos de resolver. Bueno, pero es un área, como dicen, un área triangular
pero pasando por tu eje centroidal, que no es lo mismo que hicimos hace un momento, que era respecto de la base. Respecto de la base era muy diferente. Nos dio un 12avo en lugar de un 36avo. ¿Por qué? Porque este está respecto de su centroide. ¿Sí? Bien, entonces tengamos mucho cuidado de respecto a qué estamos calculando el momento de inercia. Bien, ¿cómo usar esto que acabamos de ver? Determinar el momento de inercia polar del área que se muestra respecto a, en este caso, inciso A, el punto O respecto al polo, y B, el centroide del área. Vean, esto es algo circular, pero no nos están pidiendo nada más de esta. Imagínense que fuera una estructura que es un cuarto de círculo. ¿Cuál es su momento de inercia? Y teniendo nada más, aquí en este caso, 1.5 de ancho de esa franja. Y todo incluye 4.5. ¿Sí? Bien, esas son las dimensiones. Centroide. El centroide de un círculo está en su centro geométrico. ¿Sí? El otro, el centro de un cuarto de círculo es X testada es igual a 4R sobre 3pi. Eso es lo que vimos cuando vimos centroides, cuando era un cuarto de círculo. Información que ya vimos en la unidad anterior. El momento de inercia de un cuarto de círculo, en lo que acabamos de ver. Y X testada, ¿dónde salió? A ver, por acá, un cuarto de círculo, creo que fue el primero. ¿Vean? Se está utilizando. Un 16avo pi r cuarto. Y el polar, igual también lo acabamos de ver, un octavo de pi r cuarto. Son las fórmulas de un cuarto, en este caso, de círculo. Aquí está R, como es circular, pues aquí también es R. ¿Okay? Bien, esa es la información que tenemos. Ahora lo que nos interesa, incluyo toda el área. Quiere decir que R es todo el área que está hueca, es el área 2, y el área que me interesa es la que está quedando, es decir, a esta área total, la 1, le voy a restar el área 2, ¿y qué me va a quedar? Esta. ¿Okay? Bien, usamos las fórmulas de un cuarto de círculo, lo que acabamos de ver. El área era igual a pi r cuarta. Y en este caso sustituimos la R y nos da 15.904 pulgadas cuadradas, el área de este. Tu centroide, formulitas que acabamos de ver, 4R sobre 3pi, sustituimos la R y resulta que está a 1.909 pulgadas. La X está. JO de un cuarto de círculo, el que acabamos de ver, un octavo de pi r cuarto. Sustituimos la R y resulta que es 161.03 pulgadas cuartas. ¿De quién? Área 1. Ahora del área 2, otra vez su fórmula, su área, su centroide está a 1.27. Centroide de este. Su momento polar está a 31.8. Vean cómo va cambiando. Este es mayor, menor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a restar lo que se decía hace un momento. El área solicitada es esta. JO entonces es igual
161.03, que es lo que tengo aquí, menos el área que está hueca, 31.08. De tal manera que el momento polar de esta franja quedó de 129.23 pulgadas cuadradas. Así se trabaja estos momentos de inercia. ¿Cuándo son figuras compuestas? Estos son estrategias que tenemos que usar, sumando, restando, según sea el caso. ¿Sí? Entonces, ahora sí, eso fue respecto de el polo, como decía aquí la primera pregunta, respecto del punto O. Ahora, el centroide del área. Cambiamos ahora la referencia. Ahora, inciso B, centroide del área sombreada, o sea, la franja. Para empezar, debo conocer cuál es su área. Área 1 menos área 2, de lo que ya conocíamos, nos quedó el área, en este caso, de la franja. Y quedó de 8.84 pulgadas cuadradas. Ahora su X. Volvemos a lo que vimos cuando vimos centroides. El área total menos el área que no corresponde, que está hueca. Área 1x1 menos área que no corresponde. Igual aquí. El área grande menos el área hueca. Tenemos el área y su centroide del área grande, menos el área y el centroide del hueco. El área total menos el hueco. De tal manera que al hacer estas operaciones resultó que esa X está a 2.42 pulgadas. Y por simetría, la X testada con Y testada es 2.42 pulgadas. Allí está localizado su centroide. Aquí están sus medidas. Y este es el cuadrado de sus catetos. Entonces la distancia que necesito de acá hasta acá es esta. Aquí está. Ahora sí. Teníamos que el momento polar de inercia desde usando el teorema de ejes paralelos, es el del centroide, JC testada, más, decía el teorema, área por la distancia elevada al cuadrado, OC aparece aquí, esta de aquí. Bien, entonces el momento respecto al centroide, pues lo despejo, porque este es el que me interesa. De tal manera que este término se fue para acá, restando, y ya sustituimos. Y vean, el momento polar, el momento respecto a su centroide, resulta de 25.89 pulgadas cuartas. Vean que es muy diferente a la anterior, la del polar. Polar 129. Y esta nos resultó apenas de 25 puntos, pero es porque es respecto de su centroide. Y el otro era respecto de este punto. Entonces, vean esa gran diferencia. No confundir, entonces, nunca respecto a qué lo estamos calculando. ¿Okay? Bien. Y estas son las estrategias cuando ya conozco y se me dificulta a veces un valor. Entonces aplicamos este teorema, por él les decía, es muy importante. Un ejemplo, el momento de inercia de la circunferencia es πx del centroide, que es igual en X y en Y, por simetría. Y esta es la fórmula que quedó, que es la que hicimos su deducción. Si ahora queremos conocer el momento de inercia respecto a una tangente IT,
Por ejemplo, que toque la horizontal indicada. Ahora ya no lo quiero aquí en su centroide, lo quiero aquí, usando el teorema de ejes paralelos. El momento de inercia de ese respecto al eje tangencial es igual al momento de inercia del centroide más a por distancia al cuadrado. Bien, esta es la fórmula que ya conocemos respecto del centroide, que es esta. Más, ahora dice, como lo alejamos, ya no lo quiero aquí, sino de aquí, más el área por distancia al cuadrado. Pero aquí D es R. Y el área de este círculo es pi r cuadrada. Y entonces, vean, todos estos términos ya los sumamos, se simplifica, y es igual a 5/4 de pi r cuarta. Vean cómo cambia. Pi r cuarta es lo mismo, pero aquí es 1/4. Y aquí son 5/4. Entonces no es lo mismo, es muy diferente. Por ejemplo, cuando vayan más adelante van a ver, por ejemplo, en algunas obras hidráulicas o no sé, hay compuertas, por ejemplo, que son circulares. Y muchas veces lo tengo que mover respecto de esta referencia y no siempre del centro. Pero a veces son masas muy grandes, toneladas, y que si no calculo bien el equipo que me va a hacer ese movimiento, que por desgracia lo calculé y dije que era 1/4 de pi r cuarta, y con eso lo voy a tratar de mover, nunca se va a mover. O puede que el equipo que estoy usando no va a tener esa capacidad y pues tener una que se nos caiga la estructura, en fin, muchas cosas debido a simplemente un factor, ¿de acuerdo? Entonces aquí es sumamente delicado el no usar adecuadamente las fórmulas, tener conciencia de lo que estamos resolviendo. Por eso se insiste mucho, haz tus comentarios de lo que estás aprendiendo. Si no lo hago, cuidado, porque vamos a hacer un peligro ya cuando estemos diseñando estructuras. De la misma manera, es algo similar aquí respecto del triángulo, similar a lo que acabamos de hacer con el círculo. Les queda esto, léanlo. Es bien importante esto. Váyanlo siguiendo paso a paso. Es lo que ya expliqué. Es repetir lo que ya expliqué. Pero ahora es triángulo. ¿Y cuál es mi referencia? Esta y esta. Y entonces ir relacionando una por uno, según lo que me estén preguntando. Aquí está, pues les queda en la diapositiva. Igual aquí, con esto concluimos. Calcular el momento de inercia. Aquí, por ejemplo, del área indicada con respecto al eje X. Aquí está la referencia, el eje X. Este es un rectángulo, este es un triángulo y un círculo. Vean, hay tres figuras geométricas distintas. Podemos entonces representarlo. Por eso les digo, jóvenes, hagan diagramas, no me rellenen fórmulas, porque eso no me está aportando conocimiento. ¿Quién sabe cómo es que se llega? Pues está bien el resultado, pero no está sustentado, y eso es altamente peligroso. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Representar qué es lo que estoy pensando, representar mis ideas. Eso es lo que tenemos que aprender a dominar. Colocamos entonces este hueco, porque esta área es un hueco. Aquí está punteado, aquí no.
lo colocamos respecto a una referencia. ¿Cuánto hay de acá hasta llegar al centro de este círculo? 75. ¿Sí? Bien. Y para llegar a la medida total de este rectángulo, hay otros 75. Pero estamos colocando el centroide del círculo y del rectángulo. Medidas, aquí están. El radio, 25 milímetros. 100 milímetros, la base y la altura pues van a ser 150 como lo indica aquí. Triángulo está hacia abajo. Cuando vimos centroides de áreas. El centroide de un triángulo quedó que es 1/3 de su altura. Y por eso aquí 120 entre 3, aquí está su centroide. De allí salió ese dato de la fórmula del centroide de un triángulo respecto de su altura. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto de base tiene el triángulo? Tiene 100. Coincide con la de él. ¿Y cuánto es su altura total? 120 milímetros. Bien. Esto es lo que tenemos que aprender a hacer y no trabajarlo tan mentalmente. Claro, le dirán, pues yo lo domino perfectamente. Sí, pero hay secciones un poquito más complejas. Y como les acabo de decir, un pequeño error de apreciación me puede llevar a situaciones muy hasta riesgosas, ¿verdad? Como les acabo de decir, lo de la compuerta. Bien, usando el teorema de ejes paralelos. Primero, ¿de quién estoy hablando? Del círculo, para que no me equivoque. Ahora sí, momento de inercia del círculo. Teorema de ejes paralelos. Ya se vio qué es. Momento de inercia respecto del círculo quedó que era un cuarto de pi r cuarta. Aquí ya lo estamos ya usando directo. Área del círculo. Pi r cuadrada. Distancia que hay para llegar al círculo de su centroide al eje que me interesa. Me dijeron que es el eje X. Para llegar al centroide del disco, 75 milímetros, que deben ser elevados al cuadrado. El momento de inercia, entonces, respecto de este eje es 11.4 por 10 a la 6 milímetros. ¿Qué otra figura? Rectángulo. Usando el teorema de ejes paralelos. Bien. Momento de inercia respecto de su centroide más área por distancia. ¿Okay? Bien. Entonces nos quedó que el momento de inercia respecto de su centroide es igual a un doceavo de la base por la altura al cubo. ¿Cuánto es la base? 100 de este rectángulo. ¿Cuánto es su altura? 150. Más el área, base por altura y por la distancia para llegar a su centroide. ¿Cuánto hay? 75. Ahí está. Operaciones, 112.5 por 10 a la 6 milímetros cuadrados. Triángulo. Momento de inercia. Nos quedó que es un 36avo, ¿sí? Por la base, por la altura al cubo. Cuando les dije, pues es parecida a la fórmula de rectángulo, pero era respecto del centroide. ¿Sí? Bien. El que hicimos era, respecto a la base, que era un doceavo. Pero respecto, en este caso, el del triángulo, respecto a sus centroides, 1/36, que es lo que vimos hace un ratito en las tablitas. Más, en este caso, área, 1/2 de la base por la altura. Y para llegar a su centroide, respecto del eje X, ¿cuánto hay? 1/3, que es 40.
Aquí está, elevado al cuadrado. Su momento de inercia respecto de este eje resultó de 14.4 por 10 a la 6 milímetros cuadrados. Bien, llega pues a la hora de sacar el valor total. Así que el momento de inercia para el área sombreada es, el círculo vimos que no corresponde, es un hueco negativo. 112.5 ¿de quién? Del rectángulo y del triángulo. Haciendo la suma de estos dos y la resta de este, nos dio 115.5 por 10 a la 6 milímetros cuadrados. Este es su resultado. Esta, por ejemplo, puede ser una sección de una viga. Imaginemos que esta es una viga muy grande, a lo mejor de un puente, no sé, donde vamos a, este hueco me va a servir para meter a veces tuberías, tensores, en fin. Ya en la práctica llegará el momento en que lo van a usar. Para eso entonces lo estamos viendo y preparándonos. Hay muchísimo, pero bueno, lo que hemos visto y este material que les está quedando, francamente espero que lo repasen, que realmente ojalá haya interés en el aprendizaje, que no lo dudo. Sí, adelante, Brian. Sí, profe. Tenía una perdón. pregunta. Sí. Adelante. En cuanto al examen, los temas que vendrán del examen son de los equilibrios de cuerpos rígidos y de este tema que se está viendo, ¿verdad? Sí, son 3. Correcto, Víctor. Equilibrio de cuerpo rígido, centroides y momento de inercia. Así es, de eso va a venir en el examen. Prepárense un poquito, no está complejo, ¿verdad? Bien, voy a vamos a terminar la grabación, ya hasta aquí es lo que voy a subir. Y para que tengan todo este material, no, espero que todavía no he terminado de tener